con el doctor José Alfredo Uribe Salas de la Universidad de Michoacana, es historiador, y viene con nosotros a compartir una serie de conocimientos. Entonces, esta primera parte de la entrevista me gustaría usted que nos platicara de su trayectoria, de su formación y de las preocupaciones centrales que se dio en su trayectoria como investigador. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Lo primero que tendría que decir es que realicé mi programa de licenciatura en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo entre 1978 y 1982. Mis estudios de licenciatura culminaron con un proyecto de investigación y una publicación. Mi primer libro, que se publicó en esa fecha, con el título de La industria textil en Michoacán en el siglo XIX. Posteriormente hice estudios de maestría en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre 1984 y 1985, y culminamos con el programa de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid en España hacia el año de 1998, con una tesis de investigación que tiene que ver ya directamente con un enfoque netamente de historia económica y empresarial. Muy bien, a ver, en la parte filosófica, que es en la parte de maestría, ¿por qué te fuiste a filosofía y no continuaste con economía? Esa es la pregunta. Bueno, no, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la organización lleva colegios y yo hice mi maestría en Historia de México. Ahí estudié diferentes ámbitos de la actividad económica en la región centro-occidente de México, sobre la cual también se publicó otro libro, a lo largo de mi etapa de formación he seguido una línea, digamos, más o menos coherente sobre una especialización que es historia económica. De historia económica buscado preguntas y problemas respecto de la tecnología en las actividades económicas, y finalmente en los últimos años mi interés se centra en el conocimiento que está implícito en las actividades, en la organización y en la proyección de los intereses de quienes están involucrados en ella. O sea, las ideas y los conocimientos de los actores sociales, sus intereses y sus proyectos. Muy bien, ahora sí quiero que me platiques de tus proyectos de investigación y de tus obras de investigación. Aquí nos traes dos, si quieres platicar. Sí, bueno, has sido más productivo, y platícanos de las obras clásicas o las obras clave, más bien dicho, en la cual has construido tu trayectoria y por las cuales has reflexionado ciertas cosas al respecto. Bueno, digamos que un primer libro que para mí es fundamental, que es importante en mi formación, es el de La industria textil en Michoacán, que me acercó a una actividad y a un fenómeno que viene del siglo XIX y a través del cual podemos tener una idea diferente del desarrollo de este país. ¿Por qué? Porque tiene la presencia de actores empresarios provenientes, unos del extranjero y otros del ámbito regional mexicano. Y aquí quiero plantear un asunto fundamental para nuestros días, pero que tiene una trayectoria histórica, que es la importancia de los empresarios nacionales en el desarrollo de la economía y de la sociedad de este país. No se les puede negar el papel que han jugado en la construcción del Estado y la Nación mexicana. Creo que hacen falta estudios en ese sentido. Desde luego,
a través del estudio de los empresarios y de las empresas, podemos también visualizar algunas relaciones que se han establecido desde el siglo XIX hasta la fecha en términos de esta relación es una relación entre los empresarios y los gobernantes. Me parece que ahí hay un problema que hay que destrabar en términos de los intereses de la sociedad mexicana, de la población mexicana. Pero esta visión de la historia de las empresas y los empresarios mexicanos es importante, hay que seguirla impulsando, porque eso nos permite también proponer, sugerir nuevas relaciones entre el interés privado y el interés público. Pero a ver, a mí me preocupa, indudablemente sé que son uno de los actores, y no son uno de los actores, son los actores, tienen que ver con, y yo creo que desde el siglo XVIII su papel ha sido muy importante y se ha destacado, ¿no? Siglo XIX sobre todo, siglo XIX, el papel de los empresarios. ¿Por qué hacer una historia donde pareciera ser que el sujeto y su liderazgo es importante, cuando en la vida práctica y en la vida política han jugado y le han apostado incluso a cosas no propiamente no nacionalistas, ¿no? A invasiones y a este tipo de cuestiones, ¿no? Desde Maximiliano, a estas cuestiones. Pero precisamente para la cuestión de la historia económica, yo sé que son los actores importantes y que mucho de la esfera política, y sobre todo actualmente, en esta cuestión neoliberal, ellos han sustituido a lo que era la clase política. Ya lo decía James Petra, han venido a ser ahora no solamente actores económicos, sino actores políticos, donde no forzosamente han establecido ciertas condiciones sociales o no han sido los actores que han generado más democracia. Pero bueno, yo sé que es todo un tema, pero si quieres comentar algo con respecto. Bueno, justamente esa es una de las preocupaciones por lo cual yo me he interesado en estudiar a estos actores, sus relaciones hacia la comunidad empresarial mexicana desde el siglo XIX y parte del siglo XX, pero sobre todo también la preocupación y las preguntas fundamentales de cómo se han establecido estos vínculos entre el interés privado y el interés público, entre los empresarios y los gobernantes en distintas épocas de la historia de este país, y haciendo un estudio comparado con la realidad norteamericana. En los Estados Unidos la historia demuestra que los empresarios se dedican a llevar sus negocios y hacerlos conforme se establecen las normas que provienen del Estado, ¿sí? De cumplirlas. Y los políticos los gobernantes se dedican a establecer normas que promuevan innovaciones en la organización de la sociedad y se cumplen. Bueno, se cumplen mejor que en nuestro país. En nuestro país, desde el inicio de su periodo a principios del siglo XIX, cuando se construyen las instituciones y estas relaciones como Estado y nación moderno, vemos cómo hubo una imbricación entre el interés privado y el interés público. Y a lo largo de la historia de este país hemos visto cómo los políticos se han vuelto empresarios y los empresarios se han vuelto políticos y han olvidado que representan en un sistema federal y democrático los intereses de la población. Y creo que hay una relación muy significativa entre esta simbiosis que viene del siglo XIX y el grado de pobreza de este país. Muy bien, y me decías que tienes 3 ejes de preocupación científica, que es la historia económica, la historia de la tecnología, la historia de la tecnología, de la ciencia. A ver. Pues yo tengo 30 años, un poquito más, como profesor investigador,
Me interesa el asunto de la cuestión económica y lo he estudiado desde el punto de vista social. Después he priorizado desde una perspectiva metodológica el estudio de la tecnología. En diferentes trabajos he hecho esta búsqueda, este análisis del cambio tecnológico en actividades económicas o en la rearticulación de las economías de empresas, y últimamente, sin abandonar estos dos ejes anteriores, he buscado respuestas al papel que tiene el conocimiento científico en el desarrollo no solamente de las actividades económicas, sino de la organización de la sociedad, es decir, dónde están las aportaciones sustantivas en la innovación de una organización social que nos permita resolver los problemas que enfrenta hoy en día este país. Y entonces mi obra va en esa dirección. Creo que el conocimiento científico es fundamental ahora que hablamos de una sociedad del conocimiento. El conocimiento es fundamental en el desarrollo de los países, y por supuesto una de las conclusiones es que en México hace falta una inversión significativa a la educación y a la ciencia, porque eso nos permitirá romper con las ataduras y los esquemas de supedición a las dinámicas de los intercambios económicos, tecnológicos y científicos del planeta. Muy bien, a mí me preocupan muchas cosas, precisamente en la situación de México, con estos tres ejes importantes. Por un lado, pues está el eje económico, y se supone que hay una política pública que le debe de apostar a la micro y a la pequeña empresa, que es mayoritariamente el 97%, 98% de este país. La segunda es que debe de invertir en ciencia, porque es importante generar, entender, conceptualizar, analizar, investigar todo lo que sucede en el ámbito económico. Y la tercera, con referencia a la tecnología. En un país donde le ha apostado no forzosamente a la generación de conocimiento a través de la innovación, sino principalmente a la atracción de inversión extranjera, y por lo tanto a mucho trabajo de maquila, veo un primer problema económico. El segundo problema que veo es un país de maquila, pues no requiere sistemas de innovación, requiere sistemas de especificaciones productivas, donde la transferencia del conocimiento en realidad son transferencias de características del producto y características de los procesos, pero no forzosamente de innovación. Y donde un país donde las desigualdades de conocimiento en el área de la ciencia son muy fuertes y cada vez van a ser más fuertes si no hay una política pública que establezca cómo aminorar también, claro, están las universidades, pero yo creo que todavía no estamos a la altura de la situación, y hay mucha desventaja con la cuestión de la generación del conocimiento, sí, en la región. Entonces aquí hay unas tres problemáticas chimuelas, por llamarlas de alguna manera, y más que en el mundo de lo político, yo quiero que me digas qué has encontrado y qué has pensado al respecto. Bueno, en los últimos 8 años he priorizado mis intereses en términos de saber quiénes son, qué formación tuvieron, qué hicieron, cómo se vincularon a las instituciones, cómo conformaron comunidades, estos espacios de difusión del conocimiento, periódicos, revistas, libros, congresos, relaciones internacionales, y cuál es el grado de originalidad de esos conocimientos. Que son preguntas que todos los días los mexicanos que estamos en el ámbito de la ciencia nos hacemos
al iniciar, a emprender nuevos proyectos, al integrar o relacionarnos con nuevos colegas, nos preguntamos siempre lo mismo: ¿cómo mejorar nuestras condiciones para que lo que hagamos, el conocimiento que generemos, sea de mayor utilidad para el país y que resuelva sus problemas? Bueno, estas preguntas son las preguntas, o algunas de las preguntas que yo me hago para hacer un análisis de esta historia de la ciencia mexicana. Hasta hace poco tiempo, unos 30 años, se creía que en México no se hacía ciencia, ¿no? Sin embargo, cuando empezamos a estudiar y a analizar quiénes fueron estos personajes, cuáles fueron las instituciones, cómo se organizaron y qué grado de originalidad tenían sus conocimientos, vemos que desde finales del siglo XVIII, con el establecimiento del Real Seminario de Minería, pues se establecen una serie de cátedras como la física, las matemáticas, que rompen con este esquema y esta idea escolástica, y generan un nuevo espacio de discusión para el pensamiento que se organizaba en aquel entonces, hasta mediados del siglo XIX, en este concepto de historia natural o de filosofía de la naturaleza, en donde estaban integrados todos los saberes y no había diferencia entre la biología y la química, las matemáticas y la geología, en fin. Y empezamos a estudiar a los individuos, a los grupos que se integraron a estas instituciones, y comenzamos a ver cómo iba en el siglo XIX, aún con esta visión que tenemos nosotros de violencia, de golpes, de conflictos militares, de intervenciones extranjeras que desde luego inhibieron muchas de estas iniciativas o no les permitieron acrecentar sus capacidades como hubiera sido deseable. Sin embargo, aún en estas condiciones opuestas, sí se estableció una comunidad académica, una comunidad científica en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística de este país, que después... A ver, pero estamos hablando de México, Ciudad de México, de Michoacán... De México como país. Las cátedras... a esas cátedras, a esta institución del Real Seminario, que después se denominó Escuela de Minería y finalmente, hacia finales del XIX, Escuela Nacional de Ingenieros, iban mexicanos de todo el país, o aquellos que tenían la posibilidad de ir a estudiar, que tenían condiciones de ir a estudiar, pero iban a estudiar de todo el país, y estas instituciones finalmente son las que le dan cuerpo y tejido y fortaleza a la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, lo que quiero yo destacar es que en los inicios de esta nación y de este país sí hubo una comunidad científica pequeña, con pocos recursos, sin demasiados aditamentos tecnológicos, pero que iniciaron el trabajo de sistematizar un conocimiento sobre esta realidad, sus recursos y las posibilidades que tenían para producir bienes que satisfacieran las necesidades de la población. A ver, esta cátedra, en este seminario participaban los investigadores del siglo decimonónico. Sí. ¿Y participaban los empresarios? Los empresarios no. Los estudiantes hacían su tesis, digámoslo así, su trabajo de campo, su memoria, yendo a resolver un problema a la industria minera, a la industria eléctrica, a la industria, en fin. Entonces, la cátedra tenía un alto nivel de vinculación con los sectores productivos. Había una vinculación importante, ¿sí? Y después se van creando, sobre todo en las capitales de los estados, réplicas de este esquema de institución donde el interés era formar recursos en el ámbito de las ingenierías, de la medicina, y ahí viene ya cierta especialización. Nosotros sabemos que a partir de la segunda mitad del siglo XIX y hasta nuestros días, lo que hoy conocemos como las disciplinas en particular adquieren su autonomía comtiana,
epistemológica en el siglo XIX. Ahí se separan las matemáticas, la física, la química, la geología, la geografía y desde luego la historia, ¿no? La antropología, en fin. Adquieren su propia identidad, su propia especialización, su propio cuerpo de conocimientos, y esto permite integrar una comunidad mucho más grande, fuerte, que sus resultados evidentes en México se ven después de la Revolución de 1910, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó? Porque a mí me preocupa que si teníamos una fuerte vinculación en el mundo académico en el siglo XIX, ¿qué pasó? Bueno, habrá que matizar lo de fuerte vinculación. Había una vinculación entre los mexicanos con comunidades e investigadores de diferentes partes del mundo, efectivamente. Y esta vinculación se daba en los foros internacionales de cada una de estas especializaciones que desde finales del siglo XIX se dan en este planeta. Uh-huh. Esas relaciones y esos intercambios le permitieron a estos mexicanos regresar con nuevas ideas, sobre todo de la orientación y de las estructuras de las instituciones que solamente se pudieron establecer en México después de pasado este periodo álgido, complicado, complejo de la Revolución Mexicana. Y ahí tenemos al Instituto Nacional de Antropología e Historia, ahí tenemos a la escuela, al Colegio de México, ahí tenemos desde luego a la Universidad Autónoma de México, a la Universidad Nacional Autónoma de México, y en algunos estados el establecimiento de universidades con el cobijo de instituciones que vienen del siglo XIX, ¿sí? Y la organización, la institucionalización y profesionalización para el ingreso de una población mayor al conocimiento se da justamente a partir de mediados del siglo XX, ¿sí? A partir de mediados del siglo XX, cuando, como usted conoce, la economía mexicana pasa de hacer una economía agrícola, agraria, a ser una economía industrial, y la sociedad pasa de ser rural a ser urbana, ¿no? Entonces ahí hay un crecimiento de población que se vincula a nuevas prácticas y al acceso a la educación superior. No por nada está el conflicto de 1968, porque hay una comunidad de clase media alta urbana que tiene aspiraciones diferentes porque ha accedido a un conocimiento que le permite vislumbrar nuevas posibilidades de organización y de resolución de problemas de este país. Pues a mí me preocupa mucho porque en el discurso pareciera ser que efectivamente hay un entramado institucional, educativo, que permite... Pero, a ver, me voy un poquito atrás, no para hacer la reflexión. Llega a México y hay unas universidades donde principalmente les llevan teleología y todo lo demás. Y luego están no son universidades, estas escuelas de arte y oficios. Sí. A lo mejor ahí por la técnica es importante, indudablemente ahí Hidalgo supuestamente ahí hizo bastante, contribuyó a muchos grupos indígenas a apropiarse de ciertas técnicas para las cuestiones de arte y oficios, propiamente la alfarería. Pero a mí me preocupa porque en un país altamente religioso, si bien tuvo una cierta influencia con los grupos científicos, no fue tan fuerte como en Europa. Y no lo digo en términos de desacreditar la periferia y el centro y este tipo de cosas, este debate histórico, sino en términos de intervención de peso. Por ejemplo, a partir del siglo de 1600 se empiezan a construir las primeras academias de ciencia en Europa. Sí. En 1700 están casi consolidadas y de hecho forman parte de las decisiones políticas de los reyes. Posteriormente de las repúblicas siguen las academias de ciencia y después ya en el momento que también se incesionan, se seculariza también el conocimiento, la división intelectual del trabajo y otra serie de cosas. Entonces
Pero ¿qué pasa aquí en México, no? Yo sé que estaban los cientificistas, incluso apoyando a Porfirio Díaz, pero esta cuestión de ciencia y conocimiento, ciencia y producción económica, ciencia y tecnología e innovación, no la hay. O sea, sí se ve la innovación, sí se ven elementos artísticos, se ve mucha improvisación y mucha ingenuidad, digo, no ingenuidad, mucha creatividad en las manifestaciones de la cultura popular, pero aquí yo siento que ha pasado algo que no ha hecho que cuaje. El ejemplo es Celaya. Celaya tiene la bola del agua en 1800, a finales de 1800, se pone la bola del agua. Si hubieran sido los japoneses, hubieran replicado la bola del agua, y la bola del agua no fue objeto sacro, o sea, fueron un objeto de la tecnología, sacro todavía, o sea, se ve así como la gran innovación, pero no había apropiación del conocimiento, no hubo grupos que se metieran a analizar. A ver, no sé si en las investigaciones muy interesantes que me estás platicando, me pudieras comentar algo. Bueno, efectivamente, con una mirada crítica, vemos que la comunidad científica mexicana desde el siglo XIX ha sido una comunidad relativamente pequeña respecto de el crecimiento demográfico de la población. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay un acceso desigual al conocimiento, a las instituciones donde se genera, donde se aprende y se generan nuevos conocimientos que pueden innovar en los ámbitos que han innovado los grandes países. Esto es un % de individuos que se dedicaron a hacer de esta actividad su profesión a lo largo de su vida. Y efectivamente las preguntas son muchas y las respuestas todavía no son suficientes. Es el Estado el responsable de invertir en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y ese es un problema que desde Andrés del Río, el descubridor del vanadio, enfrentó cuando descubrió esta sustancia química, el elemento 3 de la tabla periódica, y que porque no tenía el equipo, el laboratorio, los instrumentos, los aditamentos, se vio obligado a mandar a hacer y a que le validaran en el extranjero lo que él había descubierto, ¿sí? No había una comunidad fuerte que respondiera, ¿sí? Y el Estado mexicano tampoco tenía las condiciones para responder, porque esto se da cuando es la época colonial, no responde el Estado español, pero cuando se logra la independencia de este país, al Estado como institución tampoco le interesa este fenómeno, ¿sí? Bueno, desde allá, en diferentes momentos de la historia de este país, se han replicado esos mismos fenómenos. Es decir, somos, a lo largo de esta larga temporalidad, somos una comunidad pequeña, no tenemos los suficientes recursos como para competir con las comunidades de Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, y en el futuro próximo, las posibilidades, si no hay una inversión fuerte en ciencia, en educación, ciencia y tecnología, estaremos deshabilitados para competir de manera internacional. Quiero decir entonces que si hacemos un recuento, yo he escrito un par de artículos en ese sentido, vemos que cuando aquí en México había un interés sobre la ciencia, quienes realizaban ese trabajo científico eran ingenieros, biólogos, médicos, ¿sí? Licenciados. Los que venían de afuera eran doctores graduados. Y si hacemos comparativamente una relación entre lo que publicaron desde el siglo XIX y en el siglo XX estas comunidades, vemos que hay una diferencia enorme. El conocimiento da un soporte para la innovación tecnológica, desde luego, ¿sí? Pero uno ve inmediatamente las diferencias. ¿Qué quiere decir esto? Que los mexicanos, antes y ahora,
las condiciones en las que trabajamos son totalmente diferentes. No podemos competir, o la competencia es muy fuerte, ¿no? Fíjate que yo pensaba en esta complejidad. Por ejemplo, llegó un momento en que CONACYT dijo, pues es muy fácil esto, si hace falta que en la industria haya investigación, pues entonces pongan 2 investigadores ahí, o 3 investigadores ahí. Y si es un problema de laboratorio, que equipamos un laboratorio para que haga. Pero yo lo que veo es una problemática mucho más compleja. Tiene que ver con los círculos de producción de conocimiento, con las formas de acercarse a hacer vinculación, con los productos generados de esa investigación, con la transferencia y la divulgación del conocimiento, con la valorización del trabajo científico. Entonces, es un problema. No es nada más de un sujeto de laboratorio, de bata blanca. Sí, sí. Es un problema que tiene que ver con la transmisión de conocimiento, con la generación, con la preocupación, con la focalidad que hay en eso, ¿no? Entonces, este problema complejo. Pero bueno, a ver, no sé si quiere comentar. Bueno, yo concluiría en este sentido, a partir de mis propias investigaciones, que van del siglo XIX a la primera mitad del siglo XX, como el trabajo, el esfuerzo que ha representado el establecimiento de estas instituciones, de las cuales nosotros ahora somos responsables. Estas instituciones que son las universidades, los institutos de investigación, somos parte de esta comunidad científica que sí tiene una trayectoria que arranca con la propia independencia de este país. Son las mismas preocupaciones que las que tenemos nosotros hoy en día, de las que tenían en el siglo pasado, y que tienen que ver con tienen que ver con la educación de una población. Si se hace un estudio comparado del grado de alfabetismo o analfabetismo entre la población mexicana a lo largo de estos 2 siglos, siglo XIX y siglo XX, con los países que van a la cabeza, no hay comparación alguna. Quiere decir que no se está educando a la población mexicana en sus años adecuados de la niñez, en el conocimiento, en la ciencia. Incluso hoy en día todavía perduran en nuestras universidades que los muchachos ven al que estudia más como una plaga, o sea, como lo desvalorizan, sí, ¿no? Cuando en Japón o en Alemania o en Inglaterra se le reconoce y se le premia, ¿no? Y es un estímulo para el resto de los estudiantes. Aquí es a la inversa, se le estigma como matado, como nerd, lo que quiera. Ese es un valor cultural, este es un entramado cultural que nos permite entender cuál es nuestra verdadera situación. Yo creo que efectivamente somos pocos todavía. Yo soy miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias. La doctora Cortés acaba de ingresar justamente este año a la Academia Mexicana de las Ciencias. Y al hacer el recuento total de los investigadores mexicanos en la Academia Mexicana de Ciencias, pues no llegamos a 3,000, de una población de 110 millones de habitantes, no es nada. Comparativamente es el mismo porcentaje con el que iniciamos en el siglo XIX. ¿Qué hemos resuelto? No hemos resuelto gran cosa. Sin embargo, hay un trabajo y hace falta mejores condiciones, desde luego. A ver, y entramos a la tercera fase de la entrevista, que es, ¿qué sigue? Ya una vez que usted ha trabajado historia de la ciencia, historia económica, historia de la tecnología, y que en un momento ¿cuál es la preocupación como científico y cuál sería la preocupación como país? Bueno, como investigador, la preocupación es formar recursos humanos. Me parece que la renovación generacional es importante y asegura un grado de madurez que tiene que ver con la calidad de la educación, y creo que esa es una preocupación fundamental, la formación de buenos estudiantes que alcancen en el menor tiempo y con mayor calidad las herramientas y los conocimientos que le permitan ser protagonistas de innovaciones que
ya están planteadas y que hay que articular en condiciones mucho más óptimas en el trabajo de investigación. En segundo lugar, continuar, mi propuesta es continuar en esta línea de hacer, de debatir, de ampliar esta visión de la ciencia en México con una perspectiva histórica. Creo que ya desde el siglo XIX se había planteado la necesidad de que las ciencias duras se enseñaran desde la primaria. Lo hicieron en México antes de que intervinieran los norteamericanos y franceses que hicieran las intervenciones militares. Lo habían planteado algunos de los pocos investigadores mexicanos. Y creo que debemos insistir porque no está integrado al sistema, a los sistemas educativos del país, que las ciencias y que la historia de estas ciencias se enseñe desde la primaria y que permita tener estudiantes con la perspectiva de integrarse y desarrollarse como científicos, ¿no? Muy bien. No sé si quiera algo más agregar a las reflexiones de su trabajo, de las contribuciones que ha encontrado, algo que no hayamos preguntado, algo que no hayamos tocado. Bueno, pues son muchas aristas, muchos niveles de análisis que se han ido integrando a las investigaciones. Yo concluiría diciendo las mismas preguntas, las mismas preocupaciones de los que iniciaron esta actividad de hacer ciencia en México son las que hoy nos hacemos, y por lo cual considero que la integración, las relaciones, la construcción de redes, el fortalecimiento de la comunidad científica es vital para el desarrollo de este país, y por lo tanto, en lo particular, agradezco la invitación a la Universidad de Guanajuato. Yo creo que las instituciones no deben fragmentar a la comunidad. Al contrario, deberían ser las propias instituciones las que propiciasen la vinculación de una comunidad científica más allá de la institución y más allá de la entidad federativa. Porque de lo contrario, pues acá está la comunidad de la Universidad de Guanajuato, allá está la de Michoacán, allá está la de Yucatán, y continuamos con estas visiones parciales de un problema nacional. Por lo tanto, creo yo que en la medida en que cada uno de nosotros impulse esta integración y que propongamos y construyamos objetivos comunes, creo que los resultados y el impacto de esos resultados será más evidente y más sustantivo, tanto en las instituciones como en la sociedad mexicana. Pues yo le agradezco mucho, doctor José, que nos hizo favor de platicar de sus preocupaciones, de sus investigaciones y de sus contribuciones al conocimiento universal y al conocimiento de la ciencia en México. A ustedes muchas gracias. A la Universidad de Guanajuato. Muchas gracias.